Después de 60, 70 años o más de vida, el alma ha acumulado un peso que solo quien lo carga comprende. Hoy quiero hablarle directamente a usted, que ha vivido lo suficiente para saber que las heridas más profundas a menudo provienen de aquellos a quienes más hemos amado. Escúcheme con atención. Hay un error espiritual muy común que personas buenas y de fe cometen en esta etapa de la vida: creer que nuestro dolor nos da el derecho a no perdonar. Nos convencemos de que guardar ese rencor es un acto de justicia, una deuda que nos deben, pero esa es una trampa del orgullo que nos roba la paz. Quiero preguntarle algo con toda la sinceridad de mi corazón y le pido que me responda en la intimidad de su conciencia. ¿Esa ofensa que usted no suelta realmente le ha dado tranquilidad o le ha estado consumiendo la vida lentamente día tras día? Le invito a quedarse conmigo en este momento de reflexión. Lo que voy a compartir puede ser la llave que libere su corazón de esa pesada cadena. Si busca encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, suscríbase a este canal para que caminemos juntos en esta senda espiritual. Y si el Espíritu Santo mueve su corazón, comparta su sentir en los comentarios. Su testimonio puede ser la luz que otra alma necesita para empezar a sanar. El sacerdote está en un ambiente sereno, quizás una capilla o un estudio con una biblioteca. Mira directamente a la cámara con una expresión de seriedad y compasión. Habla con calma, pero con una autoridad que nace de la fe y la experiencia. Pocas personas se dan cuenta de esto, pero a medida que los años se acumulan, el corazón puede volverse un campo de batalla silencioso. Y hoy quiero hablarle directamente a usted que ha vivido, que ha trabajado, que ha amado y que inevitablemente ha sido herido. Escuche bien lo que voy a decirle, porque es importante. Hay un error espiritual, una trampa muy sutil y peligrosa en la que caen muchas personas buenas y piadosas de nuestra edad. Es la idea de que por haber sido ofendidos, por haber sido lastimados, a veces de manera muy profunda por nuestros propios seres queridos, por nuestros hijos, por nuestra sangre, hemos adquirido una especie de derecho a no perdonar. Justificamos nuestro rencor, lo llamamos de muchas formas: dignidad, justicia, respeto propio. Nos decimos a nosotros mismos: yo tengo la razón, la ofensa fue real. Por lo tanto, es el otro quien tiene una deuda conmigo, es el otro quien debe venir, pedir perdón y saldar esa cuenta. Y así, sin darnos cuenta, convertimos nuestro dolor en una fortaleza. Pero le pregunto, ¿es una fortaleza que le protege o es una cárcel que le aísla? Quiero hacerle una pregunta sincera. Piense en esa persona, en esa situación que ahora mismo le viene a la mente. Ese dolor que todavía le quema por dentro. ¿Será que esa justicia que usted cree merecer es en realidad la pesada cadena que le está robando la paz que tanto anhela? Con la autoridad que me da el ministerio, le digo hoy una verdad que puede ser difícil de escuchar. Ese resentimiento que usted guarda, quizás por años, como si fuera un tesoro amargo, es precisamente lo que le está impidiendo recibir la verdadera gracia y la misericordia de Dios. La paz que su alma busca desesperadamente no se encuentra en tener la razón, sino en tener un corazón reconciliado. Ahora que nos acercamos al Domingo de Ramos, un día tan sagrado, es crucial entender esto. Muchos se preparan para recibir a Cristo en la comunión, pero no se dan cuenta de que llevan en su interior este veneno. Si usted se acerca al altar exigiendo justicia en su corazón, guardando esa lista de deudas ajenas, ¿qué clase de comunión será esa? Se lo digo con toda caridad, pero con toda firmeza. Su comunión corre el riesgo de ser un acto vacío. Si usted se acercara a comulgar en este mismo instante, ¿llevaría a Cristo un corazón que intenta perdonar como ha sido perdonado, o un corazón que secretamente todavía le exige a un hermano, a un hijo, que pague su deuda? Esta herida que usted siente es real. Yo reconozco su dolor, pero ese dolor no puede ser un permiso
para mantener su corazón cerrado. De hecho, es precisamente en esa herida donde Cristo quiere entrar para sanar. Para entender cómo es posible liberarse de esta carga, primero debemos mirar de cerca cómo el orgullo se disfraza de justicia en nuestra vida. El sacerdote se inclina ligeramente hacia la cámara, adoptando un tono más íntimo y confidencial. Para ilustrarle cómo funciona esta trampa del espíritu, déjeme contarle una historia. No es un cuento de un libro, sino un momento de la vida real ocurrido en la profunda intimidad del confesionario. Hace ya algunos años, un buen hombre de unos 75 años se arrodilló aquí, en este mismo lugar donde tantas almas han buscado y encontrado consuelo. Pero él no venía a confesar lo que comúnmente llamamos pecados de debilidad. Él venía, en su mente, a defender su justicia. Sus ojos, ya cansados por las décadas vividas, estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de una profunda y arraigada amargura. Me contó que llevaba 10 años sin dirigirle la palabra a su único hijo, una década de silencio. La ruptura había comenzado por una triste y amarga disputa de dinero, una de esas historias grises que a veces manchan a las familias, donde las herencias y los malentendidos rompen los lazos que parecían más sagrados. Y mientras me contaba los detalles de la ofensa, su voz se endurecía y repetía una y otra vez, casi como una letanía, la frase que se había convertido en el centro de su tormento. Él me ofendió, Padre, él me faltó al respeto, él es quien debe venir a mí de rodillas y pedir perdón. Yo le escuchaba con toda mi atención y créame, yo veía su dolor. No era un dolor imaginario ni exagerado, era un dolor profundo, pesado, real. Podía sentir el peso de esos 10 años de ausencia, de navidades sin risas, de cumpleaños sin abrazos, de nietos que crecían como extraños. El corazón de un padre que se siente traicionado es una herida que clama al cielo. Y mi primer deber no era juzgarle, sino acoger ese sufrimiento. Sin embargo, mientras le miraba y asentía, el Espíritu Santo me permitió ver algo más. Detrás de ese dolor tan legítimo se escondía el veneno paralizante del orgullo. Su herida, con el inexorable paso del tiempo, se había infectado. Lo que había comenzado como una pena justa se había transformado en una fortaleza de resentimiento. Él se había convencido a sí mismo de que su terquedad era una señal de fortaleza, de dignidad inquebrantable. No se daba cuenta de que su supuesta justicia se había convertido en el carcelero de su propia alma, manteniéndole prisionero en un ciclo interminable de amargura y una devastadora soledad. Él creía firmemente que la solución dependía enteramente de que su hijo cediera, pero la llave de su propia paz, de su propia libertad, la tenía él en su bolsillo todo el tiempo y no lo sabía. Se aferraba a su derecho a ser la víctima, sin comprender que ese papel autoimpuesto le estaba costando la vida, la alegría y la posibilidad de una reconciliación, no solo con su hijo, sino con Dios mismo. Esa historia, ¿le suena familiar? Quizás en su caso no son 10 años, quizás no es por dinero, pero piense honestamente en su propia vida. ¿Cuántas veces hemos pronunciado esas mismas palabras en el silencio de nuestro corazón? Es el otro quien debe dar el primer paso. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a esperar una disculpa que quizás nunca llegará mientras la vida se nos escapa entre los dedos? Le pregunto ahora, con toda la delicadeza y el respeto que usted se merece, su dolor, sus heridas, le han llevado a tener un corazón más compasivo y sabio, o ha permitido que poco a poco se conviertan en el veneno del orgullo. Para entender por qué este orgullo es tan espiritualmente destructivo y cómo podemos empezar a combatirlo, debemos elevar la mirada y ver lo que nuestra fe nos enseña sobre la deuda que realmente importa. El sacerdote mantiene su mirada fija en la cámara, su expresión se vuelve más profunda, como si compartiera un secreto sagrado y fundamental. La historia de aquel hombre, aferrado a su dolor como si fuera un salvavidas, nos lleva directamente al corazón de nuestra fe. Y aquí es donde debemos ser muy honestos con nosotros mismos, porque lo que Dios nos pide es tan radicalmente generoso que a menudo nos asusta. Piénselo de esta manera. En la cruz, el Señor nos perdonó a cada uno de nosotros una deuda que era literalmente impagable. La deuda infinita de nuestro pecado, de nuestras traiciones, de nuestra indiferencia. La saldó por completo,
no con oro ni plata, sino con su propia sangre. Ante la inmensidad de ese acto de misericordia, ¿qué somos nosotros? Somos mendigos que hemos sido hechos millonarios por un rey generoso, y sin embargo, ¿qué hacemos tan a menudo? Nos levantamos de la mesa del rey con los bolsillos llenos de una gracia que no merecíamos, y salimos a la calle para aferrarnos con uñas y dientes a las pequeñas, insignificantes deudas que nuestros seres queridos tienen con nosotros. La palabra que no se dijo, el gesto que se omitió, el dinero que se prestó y no volvió, la ofensa de un día de mal genio. Jesús conocía también esta trágica ironía de nuestro corazón. Cuando el apóstol Pedro, siempre tan práctico, le preguntó cuántas veces debía perdonar, Jesús le contó una historia, la historia de un siervo a quien su rey le perdonó una deuda de 10,000 talentos, una suma tan astronómica que era imposible de pagar. El siervo, llorando y suplicando, recibió una misericordia total, pero apenas salió libre, se encontró con un compañero que le debía 100 denarios, una miseria en comparación. Y aquel siervo, que acababa de ser perdonado de lo impagable, agarró a su compañero por el cuello, exigiéndole que le pagara hasta el último centavo. Al escuchar esto, ¿no ve usted el reflejo de nuestras propias vidas? Nos acercamos a Dios en la oración, en la misa, y le pedimos su infinita misericordia por nuestras faltas. Y luego nos giramos y le negamos un pequeño perdón a un hermano, a un hijo, a un amigo. Jesús es muy duro con esta actitud. La llama lo que es una hipocresía. Es una profunda contradicción espiritual pedirle al Rey del Universo que cancele nuestra deuda de $1,000,000 mientras nosotros estrangulamos a nuestro vecino por una deuda de 10 centavos. Es aquí donde quiero que entienda la naturaleza mortal de guardar rencor. El rencor es como tomar un pequeño sorbo de veneno cada día, con la esperanza de que sea el otro quien muera. Pero la amargura no envenena a quien nos ofendió, nos envenena a nosotros. Día tras día, ese veneno corroe el alma, seca la alegría y apaga la luz de la fe. Y nos encontramos viejos, sí, pero no sabios. Nos encontramos solos, no por falta de gente, sino por un exceso de orgullo. Quien se está muriendo lentamente por dentro es usted. Le pregunto entonces, mirándole a los ojos, ¿la deuda que usted le reclama a su familiar es realmente más grande que la deuda que Dios le ha perdonado a usted en la cruz? ¿Es usted, en la historia de su propia familia, el siervo despiadado? Esta es una pregunta dura pero necesaria, porque nuestra fe no solo nos muestra el veneno, también nos ofrece el antídoto. Y ese antídoto, esa medicina para el alma, está mucho más cerca de lo que usted se imagina y es el primer paso para recuperar la paz que ha perdido. El sacerdote suaviza su expresión, sus manos se abren en un gesto de ofrecimiento, su tono es ahora de una inmensa ternura y aliento. Entonces, ¿qué hacemos? Si hemos identificado el veneno, ¿dónde está el antídoto? La belleza de nuestra fe es que nunca nos deja en la oscuridad del diagnóstico. Siempre nos ofrece el camino de la sanación. Y el camino que le propongo hoy es concreto, práctico y está al alcance de su mano, especialmente ahora. Este próximo Domingo de Ramos, cuando usted sostenga esa palma bendita en su mano, no la vea solo como una tradición de tantos años. Mírela de verdad. Esa palma es un símbolo de victoria. No es la victoria de un rey terrenal con ejércitos y espadas, sino la victoria de Cristo sobre lo que realmente nos destruye, el pecado, el orgullo y la muerte. Le ofrezco hoy un camino para que usted también pueda ser victorioso sobre esa amargura que le ha robado la vida por tanto tiempo. ¿Quiere que este Domingo de Ramos sea solo una costumbre más? ¿O el día en que usted comienza a reclamar su propia victoria sobre el resentimiento? El primer paso es el más importante y es un paso que da usted a solas con Dios. Escúcheme bien, no le estoy pidiendo que olvide. La memoria es parte de nuestra historia y a veces olvidar no es posible ni deseable. Tampoco le estoy pidiendo que mañana mismo vaya a buscar a esa persona y la abrace como si nada hubiera pasado. La reconciliación plena tiene su propio tiempo y a veces requiere que ambas partes estén dispuestas.
Lo que sí le pido, y esto sí que puede hacerlo, es que perdone en su corazón, hoy mismo, en el silencio de su cuarto, de rodillas si puede, o sentado en su sillón favorito, diga en voz alta: Señor, ya no quiero cargar con esto, te entrego mi orgullo, te entrego mi derecho a estar ofendido, te entrego este rencor por nombre de la persona. Y el lugar por excelencia para hacer esta entrega es el sacramento de la confesión. Vaya a confesarse. No confiese el pecado de su hijo o de su familiar, confiese el suyo. Diga: Padre, acuso mi falta de perdón, acuso mi orgullo, acuso mi resentimiento. Entréguele ese veneno a Cristo en la persona del sacerdote. Deje esa carga pesada a los pies de la cruz. ¿Está dispuesto a hacer esto aunque la otra persona nunca reconozca su error? Ahí está la clave de su libertad. La paz que usted busca no vendrá el día en que el otro admita su culpa. La paz llegará en el instante en que usted suelte la cadena con la que se ha atado a esa persona. La paz no es un premio que le da el otro, es un don que usted se da a sí mismo, con la gracia de Dios. Así que antes de caminar hacia el altar en estos días santos, antes de extender sus manos para recibir el cuerpo de Cristo, hágase una sola pregunta, una pregunta que lo cambiará todo. He perdonado como he sido perdonado, que la paz de Cristo, esa paz que el mundo no puede dar, descienda sobre su corazón cansado, que la Santísima Virgen María, que guardaba y meditaba todo en su corazón, le enseñe a transformar sus heridas en fuentes de sabiduría y misericordia, que usted pueda por fin sentirse libre, no porque tenga la razón, sino porque ha escogido el camino del amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.